sección C. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Dos cuestiones antes de iniciar, compañeros. La primera, pues, la compañera que me apoya con lo que es la clase y su representante, pues me manifestaba alguna cuestión. Yo espero que si está oyendo, pues en buena hora, y si no, pues en este caso a la persona encargada de la sección cuando ella falta. Entonces la compañera, la vicepresidenta, me manifestaba, pero bueno, vean, algunas cuestiones que yo les decía. Esto pues me lo manifestaba la compañera, algo que no lo tenía previsto, pero ¿por qué lo menciono? La compañera que está aceptando a los compañeros, por favor, en su momento, yo no sé si nos vaya a visitar el día de hoy el coordinador, en este caso el coordinador de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, el licenciado Cristian, si nos va a visitar el día de hoy, pero por eso también inicié 5 minutos antes por la cuestión del horario también, en este caso que habíamos pactado a las 18 horas con 20 minutos. Para la compañera que está aceptando a los compañeros, pues si en dado momento, pues si ya inicia la clase, ya va media clase, pues que esté ahí al pendiente de aceptar al señor coordinador, al licenciado Cristian Salazar, por si nos va a visitar el día de hoy. Y cuestiones pues de la compañera presidenta o su representante, que yo no sé si pudo estar o a la final está presente, pues independientemente, a la final pues qué bueno que nos esté apoyando, y en este caso o la persona designada pues en recibir a los compañeros. Ya estaba esperando que hubiera mitad más uno, ya hay 28 personas, con mi persona 27 diría yo, y vamos a iniciar, compañeros. Ya son las 6:20 y como les decía, 5 minutos, 2 minutos, pues era por esta cuestión, pero siempre mantengamos las reglas, en este caso de cumplirlas en nuestro horario establecido, que lo hemos pactado a las 6 horas con 20 minutos o a las 18 horas con 20 minutos y a las 7:30. Entonces, compañeros, sin más que hablar, no sé si alguien tiene algo que manifestar previo a que iniciemos. Compañeros, yo siempre lo he dicho, el estudiante, la voz del estudiante es bien importante en cada una de las clases que tengamos. Si hay alguien que tenga algo que manifestar, pues que lo manifieste, compañeros. Buenas noches, licenciado. Efectivamente, la compañera Emily no se pudo conectar, pero yo le estoy haciendo favor de ir aceptando a los compañeros. Entonces, si me aparece acá que alguien más se va a enlazar, con gusto lo acepto, igual si es el coordinador. Gracias. Sí, porque si no vamos a dejar fuera al coordinador. Gracias, compañera. Entonces, estábamos en lo correcto. Entonces, qué bueno que también nos apoye su persona. Y pues, como le digo, la recomendación ya está dada, y pues continuemos, compañeros, porque a la final el desarrollo del curso no se puede quedar por un lado, independientemente de estas circunstancias. Entonces, compañeros, les decía, si no hay más que decir, también recordarles que ya está creada nuestra plataforma Classroom que vamos a trabajar. Se nos hizo ver también que podemos utilizar RAD. En este caso voy a ver si la podemos también ir llevando de la mano, pero eso fue por recomendación de un compañero docente de parte de coordinación. No me recuerdo si nos lo hizo ver, pero tenemos Classroom, y por el momento ya está la contraseña o el código de acceso para que se unan, porque ya voy a empezar a mandar información. Hay que estar pendiente tanto del chat de la clase WhatsApp como de la plataforma. Ya les cargué el programa. No cambia tanto el programa de la plataforma con el que les envía el chat del grupo. En relación a algunas cuestiones con horario, con fechas y contenidos, de ahí es lo mismo, las mismas reglas, lo que hablamos el primer día de clases, segundo día de clases y el día de hoy. Entonces, compañeros, considero que estamos para retomar el curso. Entonces estábamos hablando, ya entrando en materia, derecho mercantil. El derecho mercantil en su contenido, por así decirlo, en un 100%, aunque no llegamos a ver ni el 100%, considero yo, porque para empezar el derecho es amplio, no digamos el derecho mercantil. Entonces, compañeros, les decía, ¿qué es el derecho mercantil? Pues de memoria las dos definiciones que les di, para que ya vayamos familiarizándonos con el derecho mercantil y tengamos siempre presente la definición, porque ese va a ser nuestro campo de estudio en este curso.
Bueno, que el derecho mercantil como el conjunto de normas jurídicas, principios, doctrinas e instituciones que regulan, si hablamos de los 4 libros del Código de Comercio, hablamos de el comerciante y sus auxiliares, de las obligaciones profesionales de los comerciantes, de las cosas mercantiles y de las obligaciones y contratos mercantiles. Prácticamente este es nuestro derecho mercantil como tal. Si no nos gusta esa definición, pues nos vamos al artículo 1 del Código de Comercio de Guatemala, el cual establece también el contenido del derecho mercantil, o bien dicho, la definición legal, que es el conjunto de normas jurídicas, principios, doctrinas e instituciones que regulan las obligaciones profesionales de los comerciantes, el negocio jurídico mercantil y los contratos, las cosas mercantiles, perdón, ya me estaba confundiendo, cosas mercantiles. Entonces, por favor, compañeros, en palabras sencillas, pues es las reglas del juego del comercio o las reglas del juego del comerciante. Entonces, hablamos de un comercio, un comerciante y no digamos de lo que es mercantil con lo que es un mercado, lo que es el mercadere, lo que es la cuestión económica, y si vamos al comercio, pues es esa actividad económica que aplican las personas, o aplican, más bien dicho, los comerciantes con ánimos de lucro. Y esa actividad económica, pues es esa circulación de mercaderías, doctrinariamente o con otras palabras, compañeros. Entonces, bien claro. Y les decía en la clase anterior, venimos y partimos de la definición, seguidamente de la historia, que es de vital importancia. ¿Dónde surge? Porque como tal no va a surgir de lo que hoy conocemos como derecho mercantil. Tuvo sus antecedentes y esos antecedentes pues le fueron dando evolución a lo que hoy conocemos como derecho mercantil. Importantísimo, porque hay instituciones del derecho mercantil que a pesar del tiempo prevalecen en esa historia, prevalecen en nuestro presente, inciden en nuestro presente. Algunas han evolucionado más, otras se han estancado, pero esa es la historia de nosotros, hablando del derecho mercantil a nivel general. Ahora, ¿qué sucede en la historia del derecho mercantil guatemalteco, compañeros? Para ello, pues, con esto ya empezamos. Y la historia del derecho mercantil guatemalteco, pues nos tenemos que remontar a la historia del derecho, la historia jurídico de Guatemala. Y para esa historia jurídico de Guatemala, pues usted tuvo un curso en el segundo semestre, si mal no estoy, donde vio toda la historia de Guatemala. Lo que hemos visto en historia de Guatemala, historia jurídico de Guatemala, historia, a la final solo le vamos dando esos tintes jurídicos, esos tintes sociales, dependiendo de qué punto de la historia lo veamos. A nosotros nos interesa el día de hoy conocer la historia de Guatemala en el ámbito del derecho mercantil, donde surge esta cuestión económica, esa cuestión de comercio, esa actividad del comerciante. Entonces, compañeros, recuérdese también otra cuestión que no la hice ver en la clase anterior. Un pueblo que no conoce su historia. ¿Qué pasa, compañeros? Conclúyame la frase. Un pueblo que no conoce su historia. Saber. Está condenado a repetirla. Está condenado a repetirla. Entonces, compañeros, para no repetirla o no volver a, como que tiende esa frase a decir, a volver a cometer esos mismos errores o cometer esos errores, pues hay que cambiarla. ¿Y cómo la vamos a cambiar? Pues sabiendo qué pasó en el pasado, ¿sí? Valga la redundancia, pasó en el pasado, ¿verdad? En ese caso, pues el derecho mercantil, pues yo les decía, remontémonos primero a historia de Guatemala en el sentido de dónde partimos, que era donde yo me había quedado. ¿Dónde partimos? Bueno, Guatemala, nuestro territorio, la ubicación geográfica, pero ¿en qué punto de la historia vamos a partir con Guatemala? Primeros habitantes de América, civilizaciones antes de lo que es el continente americano, descubrimiento de América, ¿dónde nos conquistan los españoles? Bueno, compañeros, como les digo, por cultura general, usted tiene que saber esa historia de Guatemala. Partamos
pues de el descubrimiento o los primeros habitantes de América. Bueno, en este caso a la historia de que se congeló el estrecho de Bering y todo, por ahí ingresaron los primeros habitantes, pero vayámonos saltando rápidamente. De ahí pues viene la conquista o el descubrimiento, primero el descubrimiento de América. Compañeros, pregunta medular, ¿qué año estamos hablando ya en la historia? ¿Ya habían años, contabilización de años? A partir del año 0, pues usted sabe, el nacimiento de Jesucristo, hasta el año 2022, que estamos el día de hoy. Pero, en este caso, ¿cuándo se descubre América, compañeros? Pregunta medular, diría yo. 1492. ¿Cuándo? 1492, año 1500, por darles una fecha. Muy bien, compañeros, estamos bien, excelente. Bueno, año 1500, año 1492, pues la historia que nos han vendido también, ¿verdad? Que viene Cristóbal Colón y que iba a descubrir iba para las Indias y no creían que la Tierra era redonda y toda esa cuestión, que tras, dice él, me voy a dar la vuelta, sin darme cuenta que llegó a las Indias, pero se había topado con América. Bueno, Cristóbal Colón decían, bueno, que él era un navegante y en esta cuestión, pero bueno, diga, independientemente de qué pasó, se descubre América y vienen los españoles y se regresa Cristóbal Colón, mire, allá está un nuevo continente, hay nuevas tierras, tenemos que ir a conquistar. Y como los españoles, recuérdese que venía de los españoles que nos conquistan, en este caso, pues los españoles ya venían, si quiere verlo así, más avanzados o más desarrollados. ¿Por qué? Porque ellos han sufrido toda la invasión de Roma y toda la cuestión del derecho romano y viene en un momento donde ellos se cansan y expulsan a los romanos y en este caso el Imperio Romano también cae y España se vuelve una nación poderosa o en este caso en su momento lo que es la Gran España. Vale. Entonces vienen y bueno, hay tierras americanas, por darles el nombre, ¿verdad? Tierras americanas, bueno, entonces tocará, bueno, primero, después del descubrimiento, la conquista. Y en esa conquista, compañeros, ¿cuánto dura la conquista de estas tierras americanas? La conquista. Año 1500, por darnos ¿qué? Un año, compañeros, por darnos un año. ¿Cuánto dura esa conquista? ¿Cuánto tiempo dura en que vienen a invadir los españoles y todos los señoríos, caciqueles, quichés y todos estos señoríos en caer y ser conquistados para luego ser colonizados con la colonia? Bueno, términos generales, año 1500 para el año que nos han vendido en teoría, año 1821, más o menos 300 años de la conquista de la colonia, ¿sí? Y en este caso, en esa colonización nos imponen, uno de ellos es por hoy, pues, que hablamos el idioma español, porque nos conquistaron los españoles, ¿verdad? Si nos hubieran conquistado los ingleses, pues ni modo, hablaríamos inglés, y en este caso serían los canchitos, en este caso mediríamos al menos unos 2 metros y etcétera, ¿verdad? Pero fueron los españoles y en este caso eso ya es tema aparte, pero eso es para que usted se haga un panorama y en este caso año 1821 con, en teoría, la independencia de Guatemala, año 1821, el año pasado que fue el centenario y que 200 años de ser libre, soberana, independiente, pero eso en papeles, ¿verdad, compañeros? Si usted sabe la historia, año después de la colonia nos imponen los españoles y toda la cuestión, toda su cultura, toda su religión y toda la cuestión. Año 1821, no es que crezca Guatemala, no es que se independice, sino los que vinieron a conquistar, vinieron a colonizar, ya no querían rendirle cuentas a España, pero el pueblo seguía explotado, ¿verdad? El pueblo, habían esclavos, se seguía sometiendo a los españoles. Lo único que cambió fue que dijeron, bueno, esto va a ser Guatemala, se independiza, pero los criollos siguieron gobernando, ¿verdad? Y ahí viene el desfile de todos los presidentes, que en teoría democrática, pero como les digo, poca historia que uno sabe y eso es lo poco que uno tiene que saber. Del año 1821 viene el desfile de los presidentes y empieza el señor Gavino Gainza y todos los presidentes a gobernar Guatemala, aunque a la final solo fue esa explotación, el pueblo guatemalteco seguía explotado
hasta llegar, ¿qué les digo yo?, de los conservadores, los liberales, y llegar al plus de Guatemala, que para mí el plus donde realmente no le rendimos cuentas a nadie fue la Revolución Guatemalteca. ¿Qué año estamos hablando ahora, compañeros? De 1821, que seguimos sometidos bajo el régimen de los criollos, de los conservadores, de los liberales, pero después de eso, ¿qué año está la Revolución Guatemalteca? Que para mí esa fue la mera independencia. Pero ¿qué año estamos hablando de la Revolución Guatemalteca, compañeros? 1944. 1944, o sea, del año 1821 al año 1944, más de 100 años sometidos todavía bajo los criollos. Pero bueno, en este caso la revolución, y viene la evolución y el desarrollo del pueblo guatemalteco, pero ese desarrollo y todo lo que pasó, que ustedes saben qué pasó en esa época para el antecedente de lo que es el derecho, pues muchas instituciones se crearon, y en una de ellas, pues, Código de Trabajo y toda la legislación, pero estamos hablando un poco de derecho mercantil, pero ya le vamos a darle esos tintes, va. 1944, la alegría solo dura 10 años, hasta 1954, que viene la contrarrevolución, y después de la contrarrevolución, usted sabe que pasa la peor época para Guatemala, si quiere verlo, o realza a la vista que lo que es el conflicto armado interno, y toda esa matazón y ese retroceso que tuvo Guatemala del año. ¿Cuánto dura el conflicto armado interno, compañeros? ¿Qué año empieza y qué año termina? Estamos en la historia de Guatemala. De 1960 a 1996. Exacto, 36 años de conflicto armado interno. Excelente. Bueno, vaya que tienen la historia de Guatemala, y en este caso quiere decir que sí tienen la noción clara. Entonces, compañeros, no nos perdemos. Bueno, ese retroceso para Guatemala, y de ahí viene que otra cuestión, entre comillas, la época democrática, que en este caso, ahí sí ya el pueblo tiene voz, pero para mí seguimos igual, nos gobiernan los poderosos, y ya se va a dar cuenta que en el derecho mercantil inciden, porque es la base económica del país, y se va a dar cuenta quiénes son los que realmente gobiernan en Guatemala. Pero año 1996, que viene la época democrática, y en este caso con los acuerdos de paz. En este caso el señor Álvaro Arzú Irigoyen, año 1996, si no sabe la historia, pues al menos saque una moneda de Aquetzal, saque su ficha de Aquetzal, o no sé cómo le llaman, moneda de Aquetzal, y ahí váyase a la fecha, y que es 29 de diciembre de 1996, y la firma de los acuerdos de paz. Ahí, si estoy equivocado, corríjame con la moneda de Aquetzal, y te viene el desfile de hasta nuestros días, que todos los gobiernos que han pasado han hecho historia, y que en este caso han cambiado, pero seguimos igual. Ahora bien, compañeros, pues ¿cómo estaremos hasta el año 2022 del año 1996? Aunque la época democrática empieza con el señor Vinicio Cerezo, y viene el desfile de Vinicio Cerezo, Serrano Elías, el señor Arzú, de ahí viene el señor Portillo, y etcétera, 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 hasta llegar al señor Jimmy Morales, y anterior al señor Jimmy Morales, pues que estuvo esa lucha contra el presidente Otto Pérez Molina hasta que renunció, y después se destapa todo lo de la línea, pero historia, de ahí viene, y hasta llegar a nuestro actual presidente, el señor Alejandro Yamatei. Pero vea todo lo que yo solo hice plus en algunos aspectos de la historia de Guatemala. Ahora remontémonos a eso, es lo poco que usted tiene que saber de la historia de Guatemala. Ahora bien, ya con eso era lo que usted sabía. Ahora solo démosle los tintes de derecho mercantil, pues netamente guatemalteco, porque es la historia de Guatemala. Y empieza con el periodo de la colonia. En el periodo de la colonia ya vamos a los puntos de la diapositiva, y en el primer punto aparece el periodo de la colonia. En este caso, antes de la independencia, que en teoría la independencia fue solo para dar una referencia, viene el periodo de la colonia, y en este caso el sometimiento del Reino de España a través de la corona española. Recuérdense que en ese tiempo la corona española y las reales cédulas no de vecindad, eran las reales cédulas, que así se le llamaba
a la agrupación que estaba en este caso como regidor del lugar, o en este caso de los distintos, en las distintas partes del territorio guatemalteco, y ya traía esa noción de lo que era el derecho mercantil. ¿Por qué? Porque era la explotación de los esclavos, la explotación del pueblo, y que le tenían que rendir tributo a la corona. Entonces, se dan cuenta, ya traían una idea los españoles, y en este caso, como antecedente, pues la explotación en la colonia. Seguidamente ya tenemos los códigos de Livingston, y estos códigos de Livingston vienen aparejados con el señor Mariano Gales. Y el señor Mariano Gales, recuérdense que él, ¿qué título tenía, compañeros? Vamos a ver si tenemos con el código de Livingston, siempre hablando en materia de derecho mercantil, yo les doy una ayudadita diciéndoles que era el señor Mariano Gales. ¿Qué profesión tenía el señor Mariano Gales? Aparte de ser fue presidente en su época también, ¿verdad? En época de Guatemala. Compañeros, luego estamos hablando ya de la época de Livingston, ya es después de la independencia de Guatemala. Compañeros, el doctor Mariano Gálvez, ¿verdad? Doctor, pero no porque era médico, sino era doctor en leyes. Y él, lógicamente, traía ya esa noción de lo que era el derecho mercantil, y en este caso impone esos códigos de Livingston, pero de Livingston siempre para explotar al pueblo guatemalteco, pero ya como, por así decirlo, ya con una base legal, pero siempre la cuestión económica era solo para los criollos, solo para beneficio de ellos. No digamos el tercer aspecto, siempre hablando del derecho mercantil guatemalteco, con el presidente Rafael Carrera. ¿Cuál es la característica del señor Rafael Carrera, compañeros? ¿Qué pasa con el señor Carrera? Rafael Carrera. ¿Qué resalta siempre en la historia de Guatemala con el señor Rafael Carrera? Compañeros, defiendan pues su historia, defiendan lo que saben. ¿Fue presidente de facto también? Fue un presidente de facto, pero fue un presidente vitalicio. Este señor se aferró, llegó un momento donde al menos el plus para el señor Rafael Carrera, hablando desde el punto de vista jurídico, es que crea el Estado de Guatemala, lo sube a carácter de Estado y República de Guatemala. Y al hablar de República de Guatemala, pues ya hablamos de República, la división de poderes y todo, aunque solo en teoría, pues solo en papeles, ¿no? Porque el pueblo seguía igual, pero al menos ya dijo, ya había división de poderes, eso es lo que hace una república, el Estado de Guatemala. Y en este caso el señor Rafael Carrera, con esos 20 años que estuvo como presidente, pues lógicamente al conocer Guatemala y al explotar Guatemala, también tuvo incidencia en lo que es el derecho mercantil guatemalteco, creando también algunas cuestiones legales que abordan el derecho mercantil guatemalteco, o en este caso alguna legislación que respalde al comercio guatemalteco, si quiere verlo en esa época. De esos tres antecedentes que tenemos en la presentación, ya crean y se ve la necesidad de crear el Código de Comercio. Y a lo largo de la historia han habido 4 códigos de comercio, ¿sí? Código de Comercio de 1971, 1977, 1942 y el actual Código de Comercio de Guatemala, que entró en vigencia el 1 de enero de 1971. Ahora bien, ¿qué podemos hablar de esos 4 códigos de comercio? Ya se ve la necesidad de que el derecho mercantil pues tenga su propia legislación, y en este caso ya se crea el primer Código de Comercio. Ahora bien, veamos qué sucede en esos años. Año 1871. Compañeros, bueno, veamos quién era el presidente en ese tiempo, 1871, o al menos quiénes empezaron en ese plus para el comercio guatemalteco, al menos para denominarlo como primer Código de Comercio. Pues, compañeros, si sabemos nuestra historia, estamos hablando de la época de los liberales. Digan, mañana. Era Miguel García de Granados, ¿no?
Miguel García Granados. ¿Quién es su otro secuaz, por darle un nombre, compañeros? ¿Quién era el otro presidente o el otro que le seguía a los liberales? Miguel García Granados y el señor billete de 5 y billete de 10. Y vean, justo Rufino Barrios, compañeros, hasta esa incidencia tienen todavía en nuestros tiempos, que si usted se da cuenta, todos los billetes que aparecen son puros liberales. Señor Mariano Galvez, señor Justo Rufino Barrios, señor Miguel García Granados, y viendo las denominaciones, se los digo, ¿por qué? Porque en su examen técnico, no es por asustarlos, porque a veces, yo no sé si hay compañeros docentes que siempre mencionan el examen técnico profesional, y en el examen técnico profesional nos van a atacar de todo. En derecho mercantil no digamos, y en derecho mercantil, cuando sea nuestro examen técnico profesional en la fase privada, hasta nos tenemos que aprender las denominaciones de los billetes que existen en Guatemala y quienes figuran en cada uno de ellos. Para eso hay una ley, ¿sí? Está ahí se los dejo en el aire. Es parte del derecho mercantil, y para la próxima clase, al que le pregunte, vamos a ver si no me contesta, tiene sanción. Entonces, para todos es tarea de ver esa ley que regula las denominaciones de los billetes, de los billetes actuales y los presidentes que figuran en cada billete de cada denominación. Les dejo de tarea en qué ley está regulado eso. Pero volviendo a eso, que a veces, como les digo, me desvío del tema, pero y en esos billetes se va a dar cuenta, y lo leo porque para eso está el de 200, y según nuestra ley guatemalteca, esta ley que está actualmente vigente, también hay billete de 500 y billete de 1000 quetzales. Que no lo ha puesto en circulación el Banco de Guatemala es otra cosa, pero también está legalmente el billete de 500 y el billete de 1000. Imagínense que con nuestros famosos sueldos que tenemos, que le paguen con su billete, un billete de 1000, y que lo pierda, adiós su mes, adiós su quincena, adiós todo, pero suele pasar. Entonces, compañeros, yo no sé por qué el Banco de Guatemala no ha sacado a circulación esos billetes, pero bueno, eso era algo que sale al tema, pero nos estamos desviando. Vale. Entonces, regresamos. 1871, el señor Miguel García Granados, y 1977, el señor Justo Rufino Barrios. Código de comercio, pero ustedes no crean que solo porque, de todos modos, si la gente seguía jodida, el pueblo seguía jodido, entonces, ¿para qué crearon leyes? Compañeros, ¿qué pasa económicamente o comercialmente en esas épocas de los liberales? Compañeros, ya por eso ya démosle tintes de derecho mercantil. Compañeros, ¿qué pasa con los liberales? ¿Cuál es la cuestión económica o lo que movía al país en ese tiempo? Compañeros, mucha historia, estamos. Especialmente. ¿Pero qué clase? ¿Qué comercio? ¿Qué producto? Muy bien. Los tintes que se vendían para España. Cochinilla. Muy bien, la cochinilla, ¿verdad? En este caso, hasta en nuestro himno nacional cantamos una parte de la cochinilla que de grana y de, no sé. Pero, compañeros, hasta nuestro himno nacional tiene algún mensaje, cuestión de siempre de liberales. Pero veamos la cochinilla, y en este caso, posteriormente a ellos, era la producción de café, compañeros, y también no digamos las bananeras con la United Freight Company, pero eso ya es tema aparte. Pero veámoslo en esa época, en la época de los liberales. En este caso se crean esos códigos de comercio para regular la misma economía de ellos, y es por eso que en ese tiempo pues se crea el ferrocarril, y en este caso la cuestión de puentes, carreteras, pero no fue para el desarrollo del pueblo guatemalteco, de los campesinos en ese tiempo, sino era para sacar su producto, para que estos mismos liberales, terratenientes, ¿qué otra denominación? Terratenientes, señor feudal, no va, pero terratenientes y todo, sacaran su producto, y en este caso, pues la economía creciera, pero a conveniencia de estos criollos. Y es por ello que se ven en la necesidad de implementar ese primer código de comercio y ese segundo código de comercio
hablando de esa producción económica, pero era para regularlos a ellos mismos, para que tuvieran base para la creación. No crean que porque haga un puente para el beneficio del pueblo, mentira, eso era para sacar los productos de ellos. Bueno, de ahí pues viene esas dos épocas con los primeros dos códigos de comercio, y el tercer código de comercio casualmente cae en el derrocamiento de los liberales, ya la parte final de 1942, que estaba el señor Jorge Ubico, y en este caso ya empezaba la época de la Revolución Guatemalteca. Entonces aceptaron ese tercer código de comercio hasta llegar al año 1971 con todas las instituciones del actual Código de Comercio de Guatemala, decreto 2-70, y todas las reformas que ha tenido, ¿sí? Entonces ese es nuestro actual Código de Comercio, y esto es lo que puedo decirles en relación a la historia del derecho mercantil guatemalteco, compañeros. Por eso les digo, importante saber nuestra historia y a solo darle los tintes de mercantil, si quiere verlo así, para ver esa evolución, y a la final, pues con nuestro actual Código de Comercio, que es el que nos regula, y que ya más adelante vamos a ver qué reformas ha tenido, qué cambios ha tenido, pero en cuestión de instituciones del derecho mercantil, reguladas en nuestro actual Código de Comercio de Guatemala. Y se va a dar cuenta que en esos tres anteriores, Código de Comercio, Código de Comercio, Código de Comercio. Y el último se llama Código de Comercio de Guatemala. También tiene un porqué. Se le llama Código de Comercio de Guatemala. Más adelante lo voy a preguntar, pero ya que se le quede en el aire, si usted compara los demás códigos, el Código Civil solo se llama Código Civil, el Código Penal solo se llama Código Penal, pero el Código de Comercio no se llama solo Código de Comercio, se llama Código de Comercio de Guatemala. Compañeros, saque su Código de Comercio de Guatemala y por favor, léame esa parte donde está después del índice, y de ahí del índice alguien que me lea cómo empieza el nombre, para ver si yo estoy mintiendo. Alguien que lo lea después del índice, independientemente qué editora sea, qué cuestión sea, pero compañeros. Código de Comercio de Guatemala. ¿Dónde dice reforma? No, ahí, bueno, la reforma dependiendo la edición, pero ahí estamos, exacto, la compañera. Código de Comercio de Guatemala, decreto 2-70, el Congreso de la República de Guatemala. Ya se ubicó donde estoy, yo considero que eso no cambia, pero vea, Código de Comercio de Guatemala, y de ahí dice considerando, tres considerandos, y después dice, por tanto, decreta el siguiente Código de Comercio de Guatemala. Y ahí viene otra pregunta que le voy a dejar en el aire. Si los demás se llaman Código Civil, Código Penal, ¿por qué le pondrían Código de Comercio de Guatemala? Si de todos modos estamos en Guatemala, se entiende que es el Código de Comercio de Guatemala, pero no. Los legisladores le pusieron de Guatemala. Ahí viene otra pregunta, compañeros, para que usted investigue, y espero que alguien me la responda el próximo día de clases. Pero si no, no avanzamos, compañeros, y vemos ahora, eso es en relación a nuestra historia del derecho mercantil guatemalteco, y si usted quiere profundizar, el señor Villegas Lara se lo profundiza más para que leamos la historia. Yo solo dije los aspectos medulares. Ahora bien, si no hay más dudas, preguntas, comentarios, compañeros. ¿No? Bueno, entonces continuamos y ahora vemos, ya sabiendo de dónde viene el derecho mercantil, de dónde viene el derecho mercantil guatemalteco. Ahora veamos, ya sabemos la definición del derecho mercantil guatemalteco. Ahora veamos las características del derecho mercantil. Algo también que es medular. Cuando hablamos de características, pues nos estamos hablando de cualidades. ¿Qué es lo que nos hace diferentes a otros? ¿Qué es lo que lo hace diferente al derecho penal? ¿Qué es lo que lo hace diferente al derecho civil? Por eso es derecho mercantil. ¿Cuáles son esas características? Es como que usted describiera a su compañero y lo describe alto, tez blanca, colocho, y eso lo hace ser esa persona. Lo mismo sucede con las características del derecho mercantil. Por esas cualidades que demuestra, pues lo hace ser derecho mercantil. Y póngale cuidado, son 5 características, y la primera característica
es poco formalista. ¿Qué otra área del derecho civil? Del derecho civil ya hasta les di la respuesta. ¿Qué otra área del derecho es formalista en comparación a poco formalista? Pues, ¿qué nos han dicho? ¿Qué derecho? Derecho civil. El derecho civil es bien formalista. En cambio, el derecho mercantil no. El derecho mercantil nos da que es poco formalista. Es como que a mí siempre me gusta hacer esa analogía, siempre me gusta utilizar analogía. Es como cuando usted, como futuro abogado, ¿sí? En este caso, se me ocurre a mí, audiencia, hay que ir trajeado, que con saco, corbata, formal. En cambio, va a la oficina, al menos yo, a la oficina, casi no me gusta usar saco, pero de ahí ya me quito lo formalista, ¿verdad? Entonces, poco formalista. Entonces, pero, porque lo mismo, en este caso, tal vez los clientes no lo exijan tanto, pero a veces, pues, es parte de la personalidad del abogado, ¿verdad? Pero si voy a un juzgado y voy con playera, le aseguro que ni caso me hacen y inclusive hasta van a decir que soy un usuario. Entonces, también dependiendo de nuestras circunstancias. Lo mismo sucede con el derecho mercantil, no es tan exigente, no es el derecho mercantil como que nos da esa opción a que nos pongamos pantalón de lona, tenis. En cambio ya el derecho civil sí nos dice, bueno, corbata, traje, saco, ¿sí? Entonces, ve, ahora comparémoslo, ¿ve? Eso poco formalista, no lleva tanto requisito legal, no lleva en esta cuestión, pues sí tiene un poco formalista, sí hay que llenar ciertos requisitos, pero comparémoslo y veámoslo con los ejemplos. Por favor, ¿se acuerda del mandato? Ah, sí, usted del mandato. Alguien que me diga ese contrato civil, ¿qué es el mandato? En área civil. Y aquí es donde nos vamos a ir apoyando del Código de Derecho Mercantil con el derecho civil, porque a la final es un derecho joven que más adelante lo vamos a ver, pero vean, compañeros, alguien que se recuerde que era el mandato octavo semestre, ya pasó por derecho civil 4. Que obliga a una persona. ¿Qué es ese contrato? A prestar algún servicio. En este caso, presta un servicio, mandato, compañeros. ¿Cuál es la finalidad de un mandato? Es el contrato civil por medio del cual una persona le encomienda a otra la realización de uno o varios actos en nombre de, como si fuera él o en nombre de él. Derecho civil. ¿Cuál es la característica esencial del mandato, compañeros? Que debe realizarse en, compañeros, escritura pública. En escritura pública, compañeros, muy bien. Me gusta la participación y en este caso yo espero que tenga sus leyes a la mano y me diga, y a mí lo que también me gusta es que no le diga mentira y que me lo diga con fundamento. Entonces, compañeros, Código Civil y Código de Comercio a la mano, ¿dónde estará eso? Que es en escritura pública el mandato. Pues 30 segundos para buscarlo, 30 segundos para buscar. Si no tiene el Código Civil, pues le doy 15 segundos para que lo haga y otros 30 segundos para que encuentre dónde está el mandato y dónde está ese fundamento donde debe constituirse en escritura pública. Empieza a correr el tiempo. Es el artículo 1687. 1687. Muy bien. Entonces, si usted se da cuenta, 1687. Y el artículo 1717. Muy bien, ahí estamos. El mandato, bueno, si alguien no se acuerda, recordémosle la definición, pues así rapidito, 1686. Por el mandato, una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. Y en el 1687 que decía la compañera, debe constar en escritura pública. O sea, para que tenga validez un mandato, pues debe constituirse en escritura pública. Algunas cuestiones que usted se recuerda de la Carta Poder, pero el mismo Código Civil lo establece como un contrato y en este caso lo determina cuando no exceda de 300 quetzales, pero veamos, mandato como tal, lo formalista,
que debe constituirse en escritura pública. El compañero nos dijo otro artículo que también es válido, y en este caso, vean. Ahora, veamos dónde está lo poco formalista entonces del derecho mercantil. Veamos dónde está esa carta poder y eso donde uno le encomienda a otro. Veamos el artículo 67. Y eso ya lo tuvo que haber leído para su primera comprobación de lectura. Código de Comercio. 67, por favor, compañeros. ¿Sí? ¿Qué dice de la representación de los socios? Dice, salvo disposición en contrario de la escritura social, todo socio podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona. La representación deberá conferirse por mandato o por carta poder. Por mandato o carta poder. Compañeros, bueno, aquí tenemos que ver el contexto de todo el artículo, pero como aquí por cuestiones de tiempo solo se los menciono. Estamos en una sociedad que es la sociedad colectiva y en este caso la asistencia a Junta General de Socios. En este caso, pues si usted no puede asistir el día de mañana, pues una carta poder. Y una carta poder puede ser así de simple, faculto a fulano de tal para que me represente en esa Junta General de Socios. Poco formalista. Mientras que si usted quisiera ese mandato, pues ni modo. Primer aspecto, hacerlo en escritura pública para que usted faculte a esa persona para que la represente. Pero estamos en el área del derecho mercantil. O sea que en el derecho mercantil poco formalista. Veamos otra institución saliéndonos un poco de lo que es lo poco formalista. O sea, poniendo otro ejemplo, siempre de poco formalista. Estamos hablando de lo que es los títulos de crédito. Sí, títulos de crédito, pues más adelante los va a ver o el otro año los va a ver a fondo. Pero muchos títulos de crédito, hablemos de un pagaré. ¿Sí? Ese pagaré pues tiene que llenar ciertos requisitos para que tenga validez, pero ciertos requisitos. Pero muchos piensan, y eso lo he visto en la práctica, que el pagaré confirma legalizada. Los títulos de crédito solo basta la firma. ¿Para qué legaliza ¿Para qué legaliza esa firma? Si la validez tiene el pagaré, únicamente con estampar la firma establece el Código de Comercio. Pero muchos, yo no sé si por cuestión de lucrar más, en este caso hablando de los colegas, de los profesionales del derecho, que legalizan esa firma. Y en este caso, pues los títulos de crédito, su poca formalidad, pues solo es la simple firma. No hay necesidad de legalizar esa firma. Pero ahí vemos materializado que en relación a otros derechos, máxime con el derecho civil, es poco formalista, o sea, tiene sus requisitos, pero no exige tanto como lo que es el derecho civil. Primera característica, por su poca formalidad. Y más adelante se va a dar cuenta que por su poca formalidad, por ejemplo, también las sociedades, derecho societario, que cuando veamos las diferentes sociedades mercantiles, la de mayor reciente creación, con lo que es la sociedad de emprendimiento, que esta rompe a la regla, que todas las sociedades deben constituirse en escritura pública, de acuerdo al artículo 14 del Código de Comercio, la personalidad jurídica, y en este caso, para su constitución debe faccionarse en escritura pública. La sociedad de emprendimiento es una que rompe a la regla, y en este caso puede hacerse mediante formulario con simple legalización de la firma o simple formulario, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y es por la misma característica del derecho mercantil, por su poca formalidad. Si continuamos, inspira rapidez y libertad en los medios para traficar. En este caso, pues esa rapidez, esa cuestión de que el derecho mercantil tiene que ser lo más ágil posible, lo más rápido posible. Uno de ellos, pues, si usted se da cuenta, hablemos de otra institución del derecho mercantil para esa rapidez y esa libertad para traficar. Por ejemplo, me pagan el día de hoy mi sueldo con un cheque. Mira, hazme favor, anda, cámbiamelo. ¿Se puede o no se puede, compañeros? Ya en la práctica como tal. Vuelvo y repito, el día de hoy me pagaron y le digo a mi compañero, mira, hazme favor de andar, cambiarme este cheque. ¿Se puede o no se puede? Aunque venga el cheque a mi nombre.
Solo se endosa. Sí se puede, sí no se puede, es el simple endoso. Por eso es el endoso y la rapidez para traficar, ¿sí? Que en este caso, en comparación de otras instituciones, donde el titular, solo el titular, puede hacer efectivo ese derecho. Mientras que volvemos a títulos de crédito con uno de ellos, que es el cheque, pues en este caso con el simple endoso. Inclusive, compañeros, si en este caso tanta es nuestra confianza con alguien que nos paga en cheque, póngalo al portador, ¿sí? ¿Han ido a cobrar cheques al portador, compañeros? Sí, ¿verdad? En este caso, portador, quien lo lleve, él cobra el cheque. Ahí sí ya no hay ni necesidad de endoso, ¿sí? Y vean, esa es la rapidez y libertad para los medios para traficar, ¿sí? Entonces, si se da cuenta, el derecho mercantil también tiene que ser rápido, ágil, adaptabilidad. Tercera característica. Esta adaptabilidad, compañeros, pues se adapta, pero en este caso también la adaptación viene con lo cambiante. El derecho mercantil, así como es adaptable, también es cambiante. Si en este caso, en nuestro medio, para adaptarse tenga que cambiarse, pues viene y pum, reforma al Código de Comercio. Y en este caso se tiene que adaptar y adecuar a las necesidades de la sociedad en nuestra época actual. ¿Qué pasó, compañeros? Y eso fue en el año cuando vino la ley de tarjetas de crédito, ¿sí? Vino, y en este caso, cuestión de que entró en vigencia, cuestión de, ¿qué? 15 días y mucho. Vino y se interpone la inconstitucionalidad y ¡pum! Esa ley quedó para el olvido. No funcionó. Yo no sé si no les convenía al sector poderoso o al sector de bancos. Y en este caso solo nació y murió, ¿sí? Nació de un día y así como nació ese día con la adaptabilidad y que en su momento los legisladores creyeron que era el cambio para el derecho mercantil en cuanto a esa institución de tarjetas de crédito, vino el sector poderoso o vino no sé quién, pero cuestión, a presentar la inconstitucionalidad y de esa ley, si mal no estoy, solo quedó vigente el artículo 1 con lo que es la definición de la tarjeta de crédito. Pero adaptabilidad es cambiante. Compañeros, ¿cuál es la pregunta? Y ahí vamos a esta otra característica. En estos últimos 10 años, ¿cuántas reformas ha tenido el Código de Comercio? Nadie me va a decir muchas. ¿Cuántas exactamente? ¿Cuál fue la última reforma al Código de Comercio, compañeros? ¿Sí? Ahí viene su tarea también, pero esa no la voy a dejar hoy. La vamos a dejar para que usted empiece a pensar y todo. Pero en los últimos años ha habido reforma a nuestro Código de Comercio, ¿sí? Y ese Código de Comercio, pues, estamos hablando de los últimos 10 años, mínimo ha habido mínimo 10 reformas, ¿sí? Han venido a reformar el Código de Comercio. La última que tengo conocimiento fue el año pasado, si no es que este año que no he estado actualizado, pero con mis alumnos lo tengo que poner actualizado, y la última reforma fue año 2021, entonces, compañeros, por esa misma característica, que se tiene que adaptar a las necesidades y a los requerimientos del comercio. Y es por ello que hay cada año reforma al Código de Comercio. Otra de las características. Muy bien, entonces continuamos, tiende a ser internacional. Vamos a ver, creo que alguien nos volvemos a unir, dice el compañero, no sé si lo sacaron o no sé. Yo a la final aquí estoy, no sé qué pasó, no ha terminado. Excelente, sí, díganme que no ha terminado. Bueno, pero hay que estar pendiente también de los compañeros y todo, pero vea, continuemos. Tiende a ser internacional, compañeros. Guatemala, pues los que han tenido mercado aquí en Guatemala, pues si usted se va a la zona 18, ahí puro comercio, no son los comerciantes guatemaltecos. Ahí encuentra de todas las nacionalidades y más los que han hecho plata con nosotros, los que han hecho dinero con nosotros,
pues son los chinos, compañeros. Si no, mire todo, made in China, made in China, made in China, y consumismo, pero es por otra característica del derecho mercantil. Tiende a ser internacional. Si lo vemos desde el punto de vista negativo para nosotros, ¿verdad? Que no somos productores. Se arruina la computadora, comprar otra. Se arruina la televisión, comprar otra. Y en lugar de reparar, ¿o cuándo va a ser que Guatemala invente sus propios productos, sus propios electrodomésticos? Pero eso es harina de otro costal. Yo a lo que voy es que tiende a ser internacional. Hay comercio internacional y viene a ser mercado Guatemala. Y eso en el sentido negativo. Ahora veámoslo en el sentido positivo. Los mercados que abren los comerciantes guatemaltecos en el mundo exterior o en todas las partes del mundo. Y se va a dar cuenta que hay compraventas, y cuando llegue usted a la contratación mercantil en su derecho mercantil 3, se va a dar cuenta que la compraventa están los Incoterms y hay diferentes compraventas, y en este caso siempre a nivel internacional. Pero la característica, el comercio tiende a extenderse, tiende a ser internacional. Uno de ellos, pues si hablemoslo internacionalmente, hablemoslo como con lo que es el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, el CAUCA y el RECAUCA, que son dos leyes que también hay que trabajarlas en su momento, y con lo que es la legislación aplicada en el comercio centroamericano, ¿sí? Y en este caso, por lo mismo, tiende a ser internacional, con lo que fue también en su momento, año 2001, vamos a ver, como 2003, con lo que es el TLC, ¿verdad? El Tratado de Libre Comercio. Pero es por lo mismo, porque el derecho mercantil pues tiende a ser internacional, tiende a que explotemos nuestro mercado no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y usted no me dejará mentir, pues tenemos al menos vecinos que ya que se vuelven empresarios, no tal vez empresarios, tal vez no es el término correcto, sino se vuelven comerciantes a nivel internacional, que exportan sus productos a diferentes partes del mundo, pero también siempre en una legislación del derecho mercantil, y en este caso, pues algo que proteja, pues también hay leyes en materia mercantil que protegen el comercio guatemalteco interno como externo, pero otra característica, tiende a ser internacional el derecho mercantil. Y la última, posibilita la seguridad en el tráfico mercantil. En este caso, esa seguridad, pues es la seguridad jurídica, y esa seguridad es para el tráfico mercantil, para la circulación de la mercadería. En este caso, legislación a derecho mercantil, compañeros, se va a dar cuenta para su examen técnico profesional del área de derecho mercantil, es la que más leyes va a llevar, es la que más leyes tiene que haber. Hablando de derecho internacional, pues el convenio de Roma, el convenio de París, el convenio de Berna, ¿sí? Hablando de nuestra legislación que protege todo lo que es el derecho mercantil y posibilita la seguridad, pues una de ellas pues es la ley del consumidor y usuario, ¿sí? De ahí aparecen las leyes que están en nuestro programa, compañeros, que yo ahí pensando y en nuestra legislación, y en este caso hablando de lo que es el programa del curso, pues ahí se va a dar cuenta que ahí le coloqué como unas 20 leyes, pero estas son lo mínimo, ¿sí? Aparte de las que ya sabemos, que el Código Civil, Código Procesal Civil, Código de Notariado, empieza la Ley de Propiedad Industrial, ¿sí? La Ley de Mercado y Valores, la Ley de Derechos de Autor, Ley de derechos de autor y derechos conexos, ¿sí? La Ley de Almacenes Generales de Depósito, la Ley de Bancos y Grupos Financieros, ¿sí? Y una legislación que en este caso es esa seguridad en el derecho mercantil. Compañeros, si se dan cuenta, todas esas características le dan vida al derecho mercantil, hacen que sea derecho mercantil como tal, con su poco formalista, inspira rapidez y libertad en los medios para traficar, es adaptable, tiende a ser internacional, adaptable y cambiante, agréguenle ahí. Tiende a ser internacional, posibilita la seguridad en el tráfico mercantil, hay legislación del derecho mercantil.
Y esa posibilita también, aparejado a ellas dos, les doy otras dos características que no se las mencioné, pero algunos autores la abordan. Es un derecho autónomo. Un derecho autónomo por lo mismo, tiene su propia base legal, derecho autónomo, y es un derecho joven. Compañeros, esas dos se las estoy dando el día de hoy porque esas posiblemente les pregunten. Es un derecho joven y es un derecho autónomo. Autónomo porque tiene su propia legislación en materia mercantil, y joven porque es un derecho de reciente creación, pero reciente creación, estamos hablando de, no, en comparación del derecho civil, que es el primero que surge, y posteriormente uno de ellos, que es el derecho mercantil y el derecho laboral, ¿sí? Con la revolución industrial, hablando de un poco de a nivel general, pero bueno, compañeros, esas son las características que le dan tintes al derecho mercantil o hacen ser que sea propio del derecho mercantil. Y compañeros, vamos a ver, todavía tenemos que hablar. Entonces, ya estamos, son las 13, 7:20, considero yo que vamos a ir finalizando. Principio, y tengo que, a veces hablamos, pero es parte del desarrollo del curso. Y ahora, después de esas cualidades que hacen verlo como derecho mercantil, ahora vemos dónde se sustenta el derecho mercantil. Derecho mercantil guatemalteco, ¿cuáles son sus pilares? ¿Cuál es la razón de ser del derecho mercantil? ¿Dónde tiene esos principios? Y esos principios es la fuente de algo, es la inspiración, es donde el comerciante pues tiene su razón de ser, el comercio tiene su razón de ser. Y esos cinco principios: la buena fe, la verdad sabida, toda prestación se presume no onerosa, con fines de lucro, y ante la duda debe favorecer las soluciones que hagan más segura la circulación de la mercadería. Vayanos, con esto voy finalizando el día de hoy. La buena fe, ya hablando de comercio, comerciante y todo, pues ¿dónde está ese principio de la buena fe? La buena fe es cuando usted, pues ya metámonos ahora en materia y metámonos ya directamente a casos prácticos. Bueno, comercio, usted sabe comercio, el señor de la tienda, la señora que vende tostadas, el señor que vende afrecho, el señor de la ferretería, y todos ellos son comerciantes, ¿sí? Ya vamos a llegar al actor principal, pero el día de hoy vemos dónde se sustenta el comercio y dónde se sustenta el comerciante. La buena fe, ¿dónde radica? Bueno, usted viene y va a comprar. Se me ocurre a mí, va a una librería y compra una resma de hojas. ¿Dónde está su buena fe y dónde está su principio? Su buena fe para su vendedor. Su buena fe como comprador. ¿Dónde radica? Bueno, deme una resma de hojas y en este caso, ¿qué hace usted? No lo hace, pero en este caso, por este principio es que estamos en el derecho mercantil. Bueno, una resma, compañeros, ¿cuántas hojas trae? Una resma de hojas. 500. 500 hojas. Bueno, entonces su buena fe es en aquello donde viene y ve el producto y 500 hojas. Pero su buena fe no es que usted empiece a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta llegar a 500. Ah, sí, son las 500, gracias, ¿verdad? Y hasta ahí le paga, ¿sí? Su buena fe es que usted aduce de que lo que le están vendiendo eso es. Y en este caso, si ya otro tema ya sería publicidad engañosa, ¿verdad? O producto engañoso donde, bueno, usted ve que viene sellado y todo y cuando cuenta solo hay 400. Pero su buena fe hace saber que su comerciante, su vendedor, pues les está vendiendo lo que es. Por ejemplo, hablemos de otro tema, pues hablemos, por ejemplo, que su buena fe vaya a comprar una libra de azúcar, aunque actualmente creo que ahorita nos tienen por kilo, ¿verdad? Medio kilo de azúcar, que usted saque su pesa y cabal, trae la libra, pague otra. Eso nadie lo hace, no cuenta las hojas. Esa es su buena fe, usted confía en su vendedor y eso hace que el derecho mercantil, pues, que por excelencia descanse ahí, es el sustento, primer pilar. Segundo pilar, la verdad sabida. Ahora, ¿cómo funciona la verdad sabida? Eso, pues, hablemos ahora de una ferretería, ¿sí?
Por ejemplo, usted va a comprar una bombilla foco, no sé, y todo. Entonces viene y le dice, bueno, véndame, le dice el vendedor, le dice, tal vez su vendedor, tengo esta de 5 quetzales, esta de 10 y esta de 15. ¿De cuál quiere? Entonces usted como buen comprador le dice con su verdad sabida, dice, ¿por qué la de 5 y la de 15? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, como lógica van a decir, son 10 quetzales, Entonces le dice, mire, es que esta de 5 alumbra menos. Mire, esta de 5 no se la recomiendo, no sale tan buena. Ahí usted si se la quiere llevar, ¿sí? Entonces, esa es la verdad sabida. Su vendedor se lo está advirtiendo. Le está diciendo que esa no alumbra bien y que posiblemente no le salga buena. Usted le paga los 5 quetzales, la trae aquí y el día de mañana se quema. Entonces, esa verdad sabida se lo dijo su vendedor, se lo dijo, verdad sabida. O sea, ahí sí, sobre advertencia no hay engaño. Y ese es otro de los principios del derecho mercantil. Tercer principio, toda prestación se presume onerosa. En el derecho mercantil nada es de a gratis, compañeros. Ese es ese principio. En eso consiste. Toda prestación se presume onerosa. O sea, todo es dinero. En este caso, lo que le dice el comprador. Y aquí yo espero que no hayan comerciantes y no los esté ofendiendo. Y diga, es que yo no le estoy ganando nada. Yo solo le estoy ganando 25 centavos. O yo solo le estoy haciendo favor. Si para hacer favor, entonces mejor que no sea comerciante. Entonces ¿de qué va a vivir? ¿O cuál va a ser su ganancia? ¿Sí? Entonces, esa es toda prestación, se presume onerosa. Todo es dinero, todo es gasto. Y va de la mano con los fines de lucro. Lo que usted quiere en el derecho mercantil como comerciante es enriquecerse de dinero, hacer más dinero de inversión, recuperar su inversión y obtener ganancias. Toda la prestación se presume onerosa. Nada es de a gratis en el derecho mercantil. El comerciante todo se lo va a cobrar. Y con fines de lucro, ese dinero, pues, en determinado momento, siempre va a tener ganancia, siempre va a lucrar. El que le diga que le está haciendo favor, mentira. Él lo que quiere es ganarle. Si le costó, le quiere ganar un 20%, pues si se lo deja cuando uno está regateando en el mercado y todo, solo le va a ganar un poco. Tal vez ya le ganó, pero le quiere ganar otro poco más. Si no, como les digo, mejor pusiera una asociación, una ayuda de beneficencia. Ahí sí, no es derecho mercantil porque no es con fines de lucro. Y por último, compañeros, en caso de duda debe favorecer las soluciones que hagan más segura la circulación de la mercadería. Compañeros, en este caso hay mercadería perecedera, hay mercadería que no la podemos dejar estancada por mucho tiempo, entonces tiene que circular, tiene que buscarle una solución lo más pronto posible. Y era lo que yo les decía con los tomates, ¿verdad? Con ese principio. Si a mí me detienen mi cargamento, mi camión de tomates el día de hoy y me lo van a devolver de aquí a un mes, yo ya no quiero nada porque igual el tomate se va a perder. Tomate cuestión de unos, 5 días y ya lo estamos perdiendo, 10 días, no sé. Usted, tal vez hay alguien que trabaje con hortalizas y verduras y me dará la razón, pero eso es lo que trata, favorecer la circulación de la mercadería. En este caso, lo que favorece es como que fuera el indubio pro reo o el indubio pro perandi. En caso de duda, que favorezca al reo, en caso de duda, que favorezca al trabajador. Lo mismo sucede, solo que aquí no en caso de duda no favorece al comerciante, sino favorece la mercadería, la circulación de esa mercadería, lo que posibilite. Y finalmente, compañeros, con nuestra razón de ser, entonces, compañeros, con nuestra razón de ser, eso es el sustento del derecho mercantil. Los fines de lucro, la verdad sabida, la buena fe guardada, todo se presume oneroso y en caso de duda lo que favorezca la circulación de la mercadería. Por último, las fuentes del derecho mercantil, compañeros, que esto siempre nos lo han dado. Fuentes del derecho mercantil por excelencia, ley del organismo judicial. ¿Cuál es la fuente ¿cómo se llama? ¿Cuál es la fuente de toda? Vamos a ver, la formulo, que ley del organismo judicial, artículo 3, las fuentes del derecho. Y por excelencia, ¿cuál es la fuente del derecho? La ley, ¿sí?
En este caso, para el derecho mercantil, en este orden vienen la costumbre, la jurisprudencia, la ley, la doctrina y el contrato. Costumbre, pues en este caso, esos actos repetitivos en un conglomerado social, y diferente a jurisprudencia, eso se vuelve, o sea, la costumbre, eso se vuelve, esos actos se vuelven costumbres para un conglomerado social, para una sociedad, una acción, cierta conducta de la persona para volverse costumbre, y la jurisprudencia como que fuera costumbre, solo que costumbre legal, lo que le llaman doctrina legal, jurisprudencia, los fallos reiterados en casos concretos, hablando de Corte Suprema de Justicia, 5 fallos reiterados, y Corte de Constitucionalidad, 3 fallos reiterados, ¿sí? Ley, Código Procesal Civil y Mercantil, y ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, ¿sí? En este caso, la doctrina, que la doctrina es la ley, por excelencia, artículo 3 de la ley del organismo judicial, la doctrina, todo lo que el cúmulo de conocimientos plasmados en libros, los estudiosos del derecho, y el contrato, lo que es ley entre particulares. Contrato, ese acuerdo de voluntades para crear, modificar o extinguir una obligación, ¿sí? Entonces, compañeros, estas son las fuentes del derecho mercantil y a grandes rasgos se los mencioné, pero como les digo, esta última parte lo hice corriendo porque las fuentes del derecho mercantil, eso lo hemos visto en derecho, introducción al derecho 1, introducción al derecho 2, y no digamos en las diferentes áreas del derecho que hemos visto. Compañeros, para mí, como les digo, siempre ha sido un gusto, un honor compartirlo mucho o poco, pero ya estamos dados. Si hubieran dudas, por favor anótenlas y en la próxima clase las hablamos. En nuestro señor coordinador, no sé si se hizo presente, saber, pero en este caso yo estaba dando clases, entonces si nos visitó el día de hoy y no pidió la palabra, pues yo considero que no nos visitó, pero estemos anuentes a que nos va a visitar en determinado momento. Compañeros, hasta ahí llega la clase del día de hoy. Las dudas o preguntas,